Bueno, estamos en esta segunda parte de la unidad número 4. Recuerden que, como ya les había anticipado, la unidad número 4 es la última de las 4 unidades que van en el próximo parcial que tendremos la semana que viene. En cuanto al parcial, no va a ser de preguntas y respuestas, sino que va a ser un trabajo práctico. Yo les voy a decir las características el mismo lunes de la otra semana, de la próxima semana. Les voy a decir las características de la investigación que van a tener para ir haciendo durante todo el día. O sea que antes de que finalice el día, yo les voy a poner la hora también en la que tiene que ser, van a entregar el trabajo antes de esa hora para haber completado con el parcial. Después tendremos una clase más y después estará el recuperatorio. Pero más allá de esto, que bien lo podemos ir hablando también la semana próxima, lo que me interesa mucho es que ustedes tengan en claro que la unidad número 1 es la que tiene todo lo que es la convención, es ponernos de acuerdo, en el que veíamos la monarquía, veíamos la república, las características de la república, el constitucionalismo, nación, Estado, los límites, todo eso forma parte de la unidad número 1. En la unidad número 2, el trabajo práctico para aquellos que lo hayan hecho bien y si no tienen la aclaración de lo que tenían mal en el trabajo práctico, esa lo pueden estudiar directamente desde el trabajo práctico. Y después, la unidad número 3 es sobre la Constitución Nacional. Varios puntos de la Constitución Nacional fueron específicamente remarcados y esos puntos serán donde estará basado el trabajo que se haga sobre esa unidad. Después, en la unidad número 4 tenemos primero las ideas políticas, que fue lo que ya vimos en la clase anterior, en la que se destacan, por ejemplo, Malthus, Adam Smith, Marx, con todas las ideas políticas que tiene incluso el keynesianismo, John Maynard Keynes. Bueno, todas esas características ustedes van a tener que tener en claro cada una de las doctrinas, cada una de las ideas de la economía, cómo se van sucediendo. Acuérdense siempre de tener el trato de la idea con lo que es la situación histórica en la que se vive. No saquen al pensador de lo que es el momento en el que él opina o él dice lo suyo, porque si no se van a perder y no van a tener la posibilidad de ir avanzando en lo que es el conocimiento de las ideas, porque la economía ustedes no la tienen que pensar en lo que es la economía política en una dispersión de ideas, sino que muchas veces una idea se va sobre la idea anterior. Entonces encontramos que David Ricardo fue fundamento como para que Marx después saque sus propias ideas, o que la ley de bronce de La Salle es posterior a Marx y se basa justamente en las ideas de Marx. Entonces estas cuestiones dan continuidad muchas veces a los pensadores. Hoy vamos a ir hablando puntualmente de lo que tiene que ver con qué es la economía. Para las definiciones tienen este material que va adjunto a este video en el que van a tener bien aclarada cada una de las definiciones de la economía, pero tengan en claro que la economía en principio es una ciencia humana, es una ciencia al servicio del hombre y no es una ciencia para servirse del hombre. Ese es un punto importante porque muchas veces se piensa que la economía es para los poderosos y la economía tiene que ser para el bienestar general. Entonces, ahí está justamente la definición de la economía política. ¿Hacia dónde apunta la economía política? Al bienestar general, al bienestar colectivo de la sociedad. Y para esto es importante que ustedes entiendan que cuando hablamos de definición económica, tenemos que hablar de los pasos de comercialización. Entonces, la definición económica más importante es la que plantea Engels, de la cual después se apoya Marx, e incluso ambos la van limando, la van puliendo como para quedar en una definición en la cual se estudia aquellas cosas que han sido los distintos pasos que dio la comercialización para llegar al consumo de bienes y servicios. Entonces, ¿qué estudia la economía? Estudia la producción, estudia el trabajo que se hace en la empresa, cómo se hace también el trabajo después en la distribución, cómo eso llega a los comercios y ahí cómo lo asimila el comprador para beneficio justamente del comprador. Entonces la economía que va siguiendo todos los pasos de ese canal de comercialización. Esa es la definición, ustedes la tienen entre el material como la definición más importante. Pero también van a encontrar otras ideas desde la política que son más que nada el marginalismo, en el cual toma
que lo importante es el ser humano y lo que beneficia al ser humano. Pero nosotros creemos que la postura de Marx y Engels con respecto a esta cadena de producción nos hace ver la economía más como un sistema de continuidad. Por eso que muchos dicen que Marx es el anticapitalismo. Marx estuvo en contra del capital y las consecuencias que el capital generaba en la sociedad. Pero no quiere decir que Marx no estudia el sistema capitalista, en todo momento lo hace. El mismo Keynes estudia el sistema capitalista y tratan de dar una respuesta distinta al sistema capitalista. Pero eso no quiere decir que estén en contra del capitalismo. Muchas veces nos equivocamos con el tema de Marx, por eso que el material que les aporté la clase anterior era bastante explicativo sobre este punto principalmente, en el que no se puede situar a Marx como comunismo únicamente, sino que Marx, por empezar, fue mucho antes de todo lo que son las consecuencias que trajo en Rusia, por ejemplo, que se planteara el estalinismo o el trotskismo, que ya son desviaciones del marxismo. Entonces, cuando vemos la economía la tenemos que ver desde lo que es la cadena de producción. Cómo se producen los bienes, las características que tiene aquel que produce en cuanto a tierra, capital, trabajo, cómo maneja esos medios de producción, cómo esos medios de producción después hacen que el bien esté listo para ser comercializado, cómo se comercializa, cómo se distribuye y cómo llega justamente para la satisfacción del ser humano. Esa sería la idea general de lo que es la economía. Pero cuando hablamos de economía también muchas veces nos encontramos con que hay quienes dicen, sí, pero lo más importante es el modelo económico. En cuanto al modelo hay algunas opiniones un tanto encontradas al respecto, porque se ha utilizado desde la política el concepto de modelo económico como que el modelo fuera una línea de pensamiento a cumplir. En realidad un modelo económico es un modelo de laboratorio que se hace para ver qué pasa cuando yo produzco movimientos en la oferta y la demanda, por decir algo, y cómo eso repercute después en el mercado, en el consumo, en aquella persona que tiene que ser la que va a adquirir los bienes. Entonces, voy viendo de acuerdo a cómo voy moviendo las variables y eso nos va a dar un resultante final en un plano eminentemente de laboratorio. Cuando lo llevamos a la realidad, muchas veces el modelo económico no es exactamente igual que lo que se había pensado. Entonces, ¿qué hace? Se rectifica, se cambia, se producen cambios. Entonces el modelo económico no es algo estricto, no es algo que hay que seguirlo como que fuera una doctrina. El modelo económico es una prueba de laboratorio que se hace, una investigación previa que se hace, en el cual se plantea qué pasaría si. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros, por ejemplo, tomamos bienes de tal característica y los sacamos del mercado? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a exportarlo y no lo vamos a tener más en el mercado interno. Bueno, eso es qué consecuencias traería en el consumo general y en la repercusión que tendría en el resto de los bienes que ese producto, ese bien, ese servicio no esté más presente. Ese es el modelo económico. Ahora, ¿cómo se construye un modelo económico? Ustedes tienen en el material también cómo se va construyendo ese modelo económico y cuáles son las distintas variables que se pueden utilizar para este modelo económico. Un modelo que nos va a servir como para ir entendiendo el funcionamiento. Después, más adelante, avanzaremos sobre pautas mucho más puntuales, como por ejemplo puede ser el modelo económico como consecuencia del trabajo, incluso el trabajo cómo va a incidir en el conjunto de la población. Estas cuestiones que tienen que ver con la distribución de la riqueza, qué tipo de riqueza hay que distribuir, cuál es la riqueza que se puede distribuir y cuál es la que no se puede distribuir. Pero dentro de los modelos económicos tenemos que avanzar más allá de Keynes, porque hasta Keynes todos los pensadores vieron la economía como algo doméstico. A partir de Keynes la economía se empieza a ver como algo del Estado. Entonces, si bien no se negaba la realidad de que el Estado hace un tipo de economía distinta a la que hacemos todos en nuestras casas, o la economía pequeña, la llamaron, justamente fue Keynes el primero en plantearlo esto, la llamaron la microeconomía y la macroeconomía. Entonces, la macroeconomía maneja las grandes variables económicas,
Por ejemplo, una variable económica es qué va a pasar con el precio del trigo si la Argentina decide exportar todo el trigo. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Si Argentina exporta todo el trigo, muy probablemente el trigo a nivel internacional baje el precio. Y además, ¿qué consecuencia trae? Hacia el mercado interno le va a afectar porque va a faltar trigo en la Argentina. Entonces, estas son las cuestiones que se manejan desde el modelo económico, pero teniendo en cuenta estas dos visiones, la visión macroeconómica y la visión microeconómica. La microeconómica no siempre tiene que ser las pequeñas variables, pero sí podemos definirlas como pequeñas variables. Y la macroeconomía no siempre puede ser las grandes variables, pero también depende eso del punto donde nos vamos a situar. Un ejemplo, cuando estamos hablando del mercado del trigo, entonces hablamos del mercado del trigo y estamos hablando del mercado del trigo de lo que produce el trigo el partido de General Pueyrredón. Bueno, entonces en ese caso yo voy a estar hablando como situación microeconómica lo que produce, por ejemplo, un campo de alguien que está dentro del partido de General Pueyrredón. Ahora, cuando hablo de el partido de General Pueyrredón en su conjunto, desde esta óptica, diré que eso es macroeconómico. Pero cuando yo entro a ver la situación de la producción de trigo en la provincia de Buenos Aires, el partido de General Pueyrredón va a ser lo microeconómico y la provincia de Buenos Aires ya va a ser lo macroeconómico. Cuando voy ascendiendo, por eso digo que desde el punto de vista de donde nos paremos está la cuestión. Cuando voy ascendiendo y veo la producción de trigo en la República Argentina, bueno, lo macroeconómico será en la República Argentina y lo mínimo o lo microeconómico será justamente lo que se produzca en la provincia de Buenos Aires. Entonces, me estoy situando a distintos puntos y voy a ir viendo las variables de la gran economía, de la economía del Estado, de acuerdo también al punto donde me voy situando. Entonces, cuando hablemos de macroeconomía, vamos a hablar de Producto Bruto Interno, de consumo per cápita, varias variables que vamos a ir viendo más adelante, pero me interesa que tengan los conceptos de lo microeconómico y de lo macroeconómico, y que no se olviden que es Keynes el que plantea este concepto de la macroeconomía, de la economía del Estado. Es muy trascendente esto de tener la visión bien fijada en qué es lo que corresponde a la pequeña economía y lo que a la gran economía, aunque depende todo del lugar donde nos situemos. Por eso es que el material que les acompaño es un material a mi juicio muy fácil de entender y es lo que nos cierra totalmente las 4 unidades que van a entrar en el próximo parcial. Que les sea de utilidad lo que les he enviado. Cuando estudien, no duden en mandarme preguntas, consultas por algo que les haya quedado como duda, algo que se les plantee como duda. Háganlo a través del Classroom, nos vamos a ir comunicando. Son muchos los alumnos que ya lo están haciendo y ustedes ya saben que prácticamente contesto en forma inmediata. Tal vez, no sé, tarde una hora, pero por lo general contesto lo más rápido posible. Dentro de mis posibilidades, lo más rápido posible tendrán la respuesta de lo que ustedes están consultando. Esto sobre todo para cuando hagan la etapa de estudio. Recuerden, va a ser trabajo práctico. Van a tener que poner en práctica lo que ustedes han visto en estas 4 unidades. Así va a ser el parcial de la otra semana. Mucha suerte y consúltenme cualquier cosa que necesiten.